Buenas noches. Comenzamos una semana más mesa de redacción y lo hacemos hablando de la falta de acuerdo entre el Partido Popular y PAR para los presupuestos autonómicos del próximo año. Analizaremos con nuestros invitados la tensión existente entre los socios de gobierno a causa de las cuentas públicas y hablaremos además de las deficiencias que acumulan los trenes regionales. A pesar del acuerdo al que llegó la DGA con Renfe para que la compañía los subsanara. Para hablar de estos temas nos acompañan en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Buenas noches, María. Jesús Morte, presidente de CREA. Jesús, buenas noches. Buenas noches, María. Y Carmelo Asensio, concejal de Chunta. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando por ese primer tema que les presentábamos, esa falta de acuerdo entre el Partido Popular y PAR para llegar a un pacto sobre los presupuestos autonómicos para 2014. José Ángel Biel ha pedido que se presupuesten 46 millones que se repartirían entre los ayuntamientos, de ellos 30 se repartirían de forma discrecional. La presidenta Luisa Fernanda Rudí se ha negado a esta petición y ha aducido que ella tiene falta de disponibilidad presupuestaria y por la necesidad de mantener el gasto social. Bueno, ¿cómo veis esta situación, esta falta de acuerdo y qué consecuencias puede tener para los presupuestos en la comunidad? Juanjo. Yo recuerdo que hace años los comentaristas internacionales, cuando hablaban de China, se dirigían hacia los expertos en China, como si fuera un misterio, que solamente algunos fueran capaces de interpretar los gestos de lo que entonces era la China comunista, la República Popular de China. Yo, después de haber participado 10 años en un gobierno de coalición PSOE-PAR, me confieso también incapaz de entender el día a día del PAR. Hace falta expertos también en PAR como los sinólogos de entonces, ¿no? Y con esto no quiero comparar a José Ángel Biel con el gran timonel, pero sí que nunca se sabe muy bien si el PAR actúa de forma real o aparente. En este caso no sé si la falta de acuerdo real. Todo es posible porque para el PP es muy incómodo gobernar sin mayoría absoluta. No entiende los acuerdos, no entiende las alianzas electorales, o bien es algo aparente en el sentido de que los presupuestos que está confeccionando la DGA son muy malos, para la comunidad autónoma, son malos para los ciudadanos y por tanto intentan desviar la atención defendiendo cada uno de los socios elementos que a su electorado le interesan. Biel, el PAR recurre a incrementar el presupuesto de los ayuntamientos porque su tejido político está fundamentalmente en algunos
Rudy intenta demostrar ante los aragoneses que defiende el gasto social. Imagínense ustedes en qué situación la ha colocado Biel a Rudy, que sale como gran defensora de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales en nuestra comunidad. Yo creo que esto se va a resolver con facilidad, pues de los 46 millones, 20 para uno y 20 para otro. La Rudy encontrará un pequeño elemento, defenderá el gasto social y ese pequeño elemento le servirá bien para defender el presupuesto de los ayuntamientos. Pero yo creo que se trata de que los ciudadanos no reparen en lo malos que son los presupuestos futuros del 2014 para nuestra comunidad. Jesús, ¿coincides en ese análisis? ¿Crees que se llegará a este oyendo a Juanjo, como siempre, con interés, pero es curioso la experiencia que aporta haber estado colaborando 10 años en un gobierno de coalición, ¿no? Ese análisis a mí se me hubiera ocurrido. Yo no he estado en ningún gobierno de coalición. Sin embargo, sí que quiero pensar, ahora yo, en razón de cómo soy, me creo lo que todos dicen. Si la presidenta ahora dice que va a destinar al gasto social, no sé, pues me lo creo. Y si el señor Biel dice que quiere con 47 millones de euros repartir a los municipios para su gasto, me lo creo, porque no creo que mientan. ¿Para qué van a mentir? Además, si mintieran, estarían obrando mal. La ciudadanía acabaría no entendiéndolos. Dicho esto, es verdad que en todo gobierno de coalición hay un momento crítico en los mismos en los que se debate la idiosincrasia de cada uno de los partidos que componen el gobierno de coalición. El momento de los presupuestos, que según los expertos, y yo no soy experto en la materia, es el proyecto de ley más importante de todo el año, y los 4 que se corresponden con la legislatura, ¿no? A mí me da la impresión de que todas las familias hay discusiones, y esto no deja de ser una familia de dos partidos políticos que han venido a gobernar en coalición, que el padre y la madre discuten con los hijos, que los hijos no están de acuerdo con las tesis de los padres. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Yo quiero pensar que esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir y no con algo serio que vaya a convulsionar el normal desarrollo de los presupuestos, del que muchos ciudadanos participamos y nos vemos más o menos reflejados en nuestras necesidades. Yo haría un llamamiento al Partido Popular y al PAR, que ya son un gobierno de coalición, para que se pongan de acuerdo y traten de sacar lo mejor posible los presupuestos que beneficien al conjunto
ciudadanía de Aragón. Es una puesta en escena, como dice Jesús y Juanjo. Carmelo. Sí, es una puesta en escena. Yo creo que al par lo conocemos sobradamente todos los aragoneses, entre otras cosas porque lo llevamos sufriendo inalterablemente en todos los gobiernos desde 1987. Lleva 26 años, si no me equivoco, con el Partido Socialista, con el PP, y siempre vendiéndose al mejor postor, o mejor dicho, ese postor comprando el voto del par bastante caro, por cierto, porque este mercadeo que desgraciadamente a veces se convierte en la política cuando la maneja la derecha, es algo ya habitual, no es nuevo. Esta situación con el par ya se vivió el año pasado y al par se le cerró la boca muy fácilmente con 30 millones de euros. Ahora piden 46 millones de euros. Caray, ya me gustaría que el par defendiera, por ejemplo, que el presupuesto de la comunidad autónoma fuera como el último que estuvo, por ejemplo, en el periodo del Partido Socialista par, que estaba en 5.100 millones de euros, y no en los 4.587 millones de euros, es decir, unos 500 millones de euros menos que ha recortado la señora Rundi y el señor Biel desde que gobiernan conjuntamente la comunidad autónoma. Por supuesto que va a ser un paripé, es el paripé de lo de siempre, del mercadeo y del reparto, y de entender la política de una forma clientelar, que es lo que siempre ha hecho el par. Si llegar al par con acuerdos es relativamente fácil. Juanjo lo sabrá perfectamente porque tiene una experiencia ya, no de gobierno, pero sí en áreas de gestión, evidentemente, donde ha tenido que estar coaligado con estos señores. Y es cuestión del grosor de la billetera, así de claro. Eso es el par, no nos engañemos. Y vamos a ver cómo dentro de poco llegan a un acuerdo para determinar esos 46 millones o los que sean. Es más, ya lo deja bien claro el señor Biel. Queremos que esos 46 millones de euros, 30 sean de disposición discrecional. Con eso está todo dicho. Más par. La presidenta ha dicho que si no se llegan a un acuerdo, prorrogará los presupuestos. ¿Creéis que se llegará? Bueno, ya habéis manifestado que pensáis que se llegará a un acuerdo, pero ¿qué consecuencias podría tener que se prorrogasen? Hombre, no sería lo mejor, ¿no? La prórroga del presupuesto siempre supone una disminución de inversión, un no hacer los proyectos que en esos presupuestos que no se han aprobado estaban previstos. En definitiva, yo espero que todo esto sea un poco fuego artificioso y que al final lleguen a un acuerdo. La mejor solución es acceder a las peticiones del señor Biel. Pues no lo sé. Y la mejor solución es no darle nada al señor Biel, que es socio de gobierno. Tampoco lo sé. Vamos a ver si se ponen de acuerdo. Bueno, yo creo que Jesús Morte lo está indicando con claridad. En primer
reflexiones de Biel, ¿no? Es decir, están convirtiendo a Biel, que se aburre un poco de presidente de las Cortes. Ha salido a primer plano pues, porque las peticiones no son de discrepancias políticas, sino de peticiones del señor Biel. En segundo lugar, la salida también ha marcado a Jesús Morte. Los dos se van a sacrificar para que los presupuestos sean muy buenos para Aragón, cuando en realidad están ocultando que los presupuestos son catastróficos para que Aragón salga de la crisis. Bueno, veremos entonces, esperaremos a ver si realmente, como decís, se llega a ese acuerdo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro acuerdo, también ese al que llegó la DGA con Renfe para subsanar las deficiencias que existen en los trenes regionales. Se trata de un convenio al que llegaron hace unos 4 meses, pero que todavía Renfe no ha puesto en marcha y que todavía no está firmado. Bueno, Carmelo. Gracias. Me queda sin poder intervenir Te has en la quedado un parte poquito anterior. ahí. De todas formas, si quieres añadir, si quieres puntualizar alguna cuestión Se me veía, pero bueno, anterior, puedes puntualizar la... mi tiempo a No, puedes porque puntualizar el tema anterior e intervenir en solamente primer lugar en este. lanzaré una apuesta pública, además, delante de las cámaras. Esto en 3 meses, la aparentemente falta de comunicación o de entendimiento entre el Partido Popular y el PAR en 3 meses está apañado, arreglado. Lo dejamos Y hago esa apuesta. en 45 días. O en 45 días. Acepto esa apuesta. Lo tendremos en cuenta. Luego, Bien. Vamos a tratar otro asunto que además yo creo que también es muy importante y que evidencia el peso que tiene Aragón y sobre todo el gobierno aragonés en cuanto a donde se toman las decisiones. Un convenio entre Renfe, el Ministerio de Fomento y DGA, que como tú bien decías, María, todavía no está ratificado y con un compromiso del consejero de Obras Públicas de poner 13 millones de euros hasta el 2015 para subsanar, arreglar unas deficiencias en la red ferroviaria aragonesa que es claramente deficiente. Hasta hoy, nada de nada. Nada en cuanto a inversiones, nada en cuanto al ajuste de horarios que se planteaba, nada en cuanto a la recuperación de paradas, cuestiones que aparecen recogidas en ese convenio. Y lo que es más triste, Aragón, sus comarcas, sus pueblos, de nuevo se encuentran con un muro insalvable. El muro del Ministerio de Fomento y de Renfe, que están prácticamente inmersos en una campaña de extender el AVE hacia cualquier sitio y de cualquier forma que fagocitan los presupuestos, desatendiendo como siempre a los sitios donde desgraciadamente menos gente vive, pero si al final no pasa terminando el tren o no tienen
otra vía de transporte alternativa, terminará viviendo prácticamente nadie en el medio rural. Por lo tanto, es muy grave la situación que se está atravesando. Y bueno, ya vemos también no solamente el poco caso que hacen al gobierno aragonés, incluso en un convenio que todavía no se ha ratificado, pero que tenemos una propuesta encima de la mesa. Solamente hay que echar un vistazo a lo que ha pasado con los presupuestos del Estado para este año, o mejor dicho, para el 2014. Inversiones ferroviarias prácticamente inexistentes. Es más, bajan un 15% con relación a este año, al 2013. Aquí se ve el compromiso del Partido Popular con Aragón y aquí se ve también la efectividad de este maravilloso gobierno aragonés PP-PAR en la defensa de algo tan importante como el mantenimiento de la red ferroviaria aragonesa. Jesús, ¿cómo debería actuar el gobierno? ¿Debería presionar más? Casi telegráficamente. Primero, sinceramente creo que los compromisos están para cumplirlos. Si Renfe ha pedido cuando gobernara un compromiso, que cumplan los dos. Segundo, los servicios públicos con carácter general no tienen por qué ser rentables, y eso creo que todo el mundo lo tenemos asumido, pero tampoco deben ser capaces de generar un déficit que por agravio comparativo los ciudadanos se sientan molestos, porque ¿por qué yo tengo que pagar con mis impuestos parte de un servicio público que no me llega a mí? Aunque sea uno solidario y quiera pagar todo y tal. Y lo tercero, yo creo que estos servicios públicos, el tema del transporte ferroviario, deben ser ponderados de tal manera que por lo menos para que se preste el servicio público en condiciones debe ir dirigido a un mínimo de personas. No se puede hacer un servicio público para 10 personas. Y lo siento mucho. Los que vivan en no sé dónde, qué mala comunicación tienen, pues es verdad. Pero claro, en el pueblecito del Pirineo metido en el monte, nunca podremos poner un tren para traer a los ciudadanos del pueblecito a la capital de la región, a la capital de la provincia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo pasa, yo creo que por lo primero. Y si los compromisos no se van a cumplir, que no se firmen. Sí, estoy de acuerdo con los incumplimientos. Quiero decir que no, que cuando se firma un convenio está para cumplirse, o mucho más cuando el gobierno de Aragón ya ha destinado fondos y está todavía sin firmar el convenio. Eso es evidente, pero hay una reflexión en torno a Renfe que creo que alguna vez la hemos hecho en esta mesa, que es necesario insistir en ella. El ferrocarril en España no está ocupando el papel que le corresponde. Es decir, el ferrocarril no es solamente un medio de transporte que está al servicio de los ciudadanos que lo necesitan, sino que además es un instrumento de desarrollo económico y social.
decir, no puedes pedir que el ferrocarril sea rentable, por supuesto que no, pero tampoco puedes pedir que el ferrocarril esté al servicio de aquellos núcleos que necesitan el ferrocarril. Más bien debe ser al revés. Es decir, pongamos el ferrocarril para que estimule el uso del transporte público y estimule el desarrollo económico, porque a través del ferrocarril se transportan también mercancías, se facilita el desarrollo económico. Claro, si pones un ferrocarril a las 10 de la mañana, difícilmente lo van a utilizar muchos ciudadanos. Es diferente si lo pones a las 8. Es decir, debes poner el ferrocarril como un elemento prioritario, no solo al servicio de los ciudadanos, sino pensando que va a estimular la demanda. No que primero exista la demanda y luego se satisfaga a través del ferrocarril. Ese es un elemento que en nuestro país, y no solamente en este último periodo, sino que desde hace mucho tiempo no se considera el ferrocarril en su papel de articulador social y de desarrollo económico. Carmen. Sí, falta esa visión estratégica, ¿no?, del ferrocarril como vertebrador del territorio desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social, aunque no salga tan rentable económicamente, porque yo aún recuerdo cuando había líneas que no eran deficitarias, sino todo lo contrario, como por ejemplo la de Zaragoza, Cuencas Mineras por Belchite, que era rentable y se suprimió en su día, o la de Calatayud de Roca, o la de Tarazona, y como esas otras tantas, que tenían ratios de ocupación y unos resultados económicos incluso mejores que algunas líneas que se mantienen en la actualidad. Y luego las frecuencias. Hay cuestiones que no estamos hablando de grandes cambios en cuanto a inversiones o que requieran muchos recursos económicos. Por ejemplo, el señor Alarcón llegó a un compromiso con Renfe del cambio de las frecuencias, si no recuerdo mal, de la línea Zaragoza-Lleida. Una línea que tiene unos flujos importantes. Bueno, pues ese acuerdo duró escasamente una semana. Después de poner la salida a las 6:10 de la mañana de Zaragoza a Lleida, de nuevo se ha cambiado a las 7:30 y hemos hecho un pan como una torta, porque ahora ese tren no lo está cogiendo nadie, cuando se demostró en esa sola semana que prácticamente se llenaba, que era una cosa increíble, que además incluso desde el propio Departamento de Obras Públicas no pensaban que fuesen a tener unos ratios de ocupación tan elevados, y esto lo ha cambiado de forma arbitraria el Ministerio de Fomento y Renfe, pasándose por el arco del triunfo un acuerdo que tenía con el Departamento de Obras Públicas aragonés. A esto es a lo que nos referimos, y el señor Alarcón no ha dicho esta boca es mía ante un incumplimiento flagrante, y no se trataba de ponerlo a prueba durante un tiempo, que yo lo vería razonable, que el Ministerio de Fomento y Renfe dijeran vamos a ponerlo durante un periodo de tiempo a prueba a ver si hay ocupación o no en esa línea. No, es que fue un cambio de ese horario y de ese acuerdo que se había votado ya con el gobierno aragonés
exportaciones simplemente porque se llevó a cabo una reestructuración horaria a nivel estatal de Renfe, pasando por encima de esos acuerdos. Y quien dice ese ejemplo, otros tantos como las inversiones previstas para el año que viene, que son de risa. No hay revisión de la ampliación de la red de cercanías para Zaragoza y su área metropolitana. El Canfranc sigue con una partida para hacer un estudio de 50.000 euros por quinto año consecutivo. Es decir, que no se ha ejecutado ninguno de estos últimos 5 años. La previsión que había para el Canfranc. Bueno, y si hablásemos de otras líneas, y los usuarios lo saben muy bien porque lo sufren, como la línea Zaragoza-Teruel, que es terrible, es toda una aventura, pues bueno, deja bastante que desear, y vemos también el compromiso que tiene Fomento para intentar solucionar estos problemas y estas deficiencias. Además, Renfe está ganando dinero con estos convenios con la DGA, ¿no? Un 3% con este último que no se ha firmado todavía, ¿no? Y estos 13 millones de euros que va a poner el gobierno aragonés. Sí, en el convenio aparece un 3% destinado a beneficio industrial. Una competencia autonómica, además. 2 millones porcentaje destinado a beneficio de Renfe. Juanjo. No, que es un poco la línea que decía Jesús, no puede tratarse el ferrocarril desde una perspectiva de beneficio de una empresa pública, sino de un servicio público con carácter estratégico, ¿no? Por tanto, ha de ponerse horarios, frecuencias, material móvil, etcétera, y relación entre municipios en función del objetivo que pretendes conseguir. Bueno, pues esperemos que Renfe finalmente cumpla, ¿no? Y que se firme este convenio. Vamos a hablar ahora de economía, de previsiones económicas para España y para Aragón en el 2014. Hoy el presidente de Telefónica y el presidente también del Consejo Empresarial para la Competitividad, César Alierta, ha dado una conferencia en la Cámara de Comercio sobre este tema y ha dado datos positivos. Ha dicho que España está a la vanguardia en sectores clave, que 2014 será un año de crecimiento para el país y que a partir de la segunda mitad del próximo año, de 2014, comenzará a crearse empleo. Son, como digo, datos positivos. ¿Qué valoración? Además, Jesús, tú creo que has estado allí en esa conferencia. ¿Son datos positivos? Bueno, había una conferencia de César Alierta y ha habido una intervención densísima y estupenda del director general de SEICA y de los directivos de Imaginarium, que son dos empresas muy favorables al desarrollo de esta tierra y al crecimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que César Alierta no ha dicho más que la verdad. Otra cosa es distinta por completo
concreto que alguien diga, sí, pero César Arirto no habla de lo mío. Hombre, ¿qué es lo tuyo? Yo soy un mediano empresario que tiene 30 empleados, que no tiene posibilidad de hacer pedidos y que encima le falta la financiación. Hombre, es muy difícil que César Arirta hable de eso en concreto. César Arirta se debe referir a los números macroeconómicos. Y ha dicho algo que yo he repetido muchas veces, ¿no? Ha recordado cómo estaba este país hace 14 meses, con la prisma de riesgo, la deuda, el paro, todo, y ha recordado cómo está ahora. Y me parece, no sé si fue aquí con vosotros, pero me parece que ponía un ejemplo que pretende ser didáctico, que no sé si lo consigo, y es que cuando uno vive en el último piso y quiere cambiar el piso de su piso, si tiene arriba el tejado de la comunidad que está en malas condiciones, lo primero que tiene que hacer es tejar y luego cambiar. Esto es lo que ha pasado con el ciclo económico, con la macro y con la micro, ¿no? Y entonces César Arirta ha dicho pues algunas verdades. Es verdad que somos el país en tecnología de transporte de los mayores, de los más importantes del mundo. Pues es verdad. Para mal o para bien, es verdad que somos la segunda potencia mundial en velocidad rápida. Pues es verdad. Para mal o para bien, yo a lo mejor no me hubiera metido en ese tema de la velocidad rápida, ¿no? Y hubiera dejado que hubiera pasado más tiempo, pero ahí está. Es verdad que nuestras infraestructuras, tanto en autovías como en autopistas, ocupan los primeros lugares del mundo. Pues es verdad, para mal o para bien. Bueno, en definitiva, yo creo que César Arirta lo que ha hecho es lanzar un mensaje de optimismo. Hombre, que ahora que estamos solos y no nos oye nadie, no está mal, ¿eh? Que alguien hable con un cierto optimismo de nuestro país, de nuestro desarrollo y lo que nos va a pasar. Y yo en la confluencia de lo grande no me parece mal lo que ha dicho. Es posible que en 2014 se cree empleo. Es posible. El consejero Francisco Bono, en cambio, hoy ha dicho que será en 2015. Parece que, bueno, que hay diferencia, Carmelo, de opiniones. Entre diciembre del 2014 y enero del 2015 hay un mes. Iba a hacer una pequeña broma de que Jesús a lo mejor es que no es muy seguidor de Cristóbal Montoro. Yo lo entiendo, que no sigas mucho lo que dice el señor Montoro, pero hasta hace poco vino a decir en una también de la Comisión Europea de que España estaba liderando el crecimiento económico y que iba a ser ejemplar la salida de la crisis que iba a tener a España. Que se lo diga a los 6.100.000 parados que tenemos en este momento. Eso sí que me preocupa mucho. A
habrá recuperación económica cuando se consiga crear empleo. Y con esas tasas de crecimiento económico no se crea ni a la de 3. Jope, si Aragón tiene una situación estratégica y una especialización que dicen que va a ser un factor positivo para salir de la crisis, apaga y vámonos, porque Jesús lo sabrá perfectamente como empresario que precisamente nuestro modelo productivo, un modelo productivo que está especializado en algunos sectores que están muy maduros y tienen una capacidad de crecimiento muy limitada, es precisamente uno de los factores de encontrarnos en la situación en la que nos encontramos. Cuidado con las previsiones, que ya van muchas, desde los botes verdes a previsiones de crecimiento económico casi de forma inmediata. Montoro también decía el año pasado precisamente que para finales de este año ya estaríamos en tasas de crecimiento económico y todavía no estamos. Insisto, habrá recuperación económica cuando tengamos capacidad de creación de empleo. Mientras tanto, no. Y yo no he participado en el foro de esta mañana, pero yo creo que Jesús lo ha dicho de una forma muy clara. Han hablado empresas como Imaginario y Saica, dos empresas, dos firmas aragonesas que están en un proceso de expansión incluso a nivel internacional, lo cual hay que celebrarlo. Pero eso no es el denominador común, no es el empresario típico o tipo que tenemos en Aragón. El empresario típico que tenemos en Aragón es el emprendedor, la persona que se constituye como autónomo o crea una empresa que a su vez es capaz también de crear puestos de trabajo. Y la situación del pequeño empresario y del autónomo no tiene nada que ver con estas grandes firmas. Y es ahí donde está el problema. Es ahí donde tenemos problemas reales de caída del consumo que no consigue remontar, con una presión fiscal que ha ido al alza en los últimos años frente a lo que decía el PP. ¿Querías mentiras, Jesús? Ahí tenemos mentiras, las del PP, que decía que no iba a subir determinados impuestos y no ha hecho más que incrementarlos, con problemas muy serios. Por ejemplo, en cuanto a la financiación, yo no sé dónde demonios están los cerca de 42.000 millones de euros que hemos sacado de las arcas del Estado para financiar la banca. Si ese crédito no llega, que es uno de los principales problemas. Y luego una reforma laboral que el otro día el Colegio de Economistas de Zaragoza lo decía de forma muy clara. No está sirviendo para crear empleo. Lo dijeron de forma muy directa. Está sirviendo para despedir más fácil y más barato. Eso es lo único que ha conseguido la reforma laboral. Sí, se está cambiando un término que ha estado en boga durante 5 años, el de la austeridad. Nos lo hemos creído. Jesús Morti utilizaba el símil, en lugar de la austeridad, retejar la cubierta. Estamos cambiando por el de competitividad. Y es mucho más acertado porque cuando alguien habla de la salida del túnel, nos
está confundiendo a todos. La crisis no nos metió en un túnel, era una encrucijada que podíamos optar por salir hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, no era un túnel de una sola dirección, sino que había diferentes salidas. Hemos optado por la salida que nos hace más competitivos, pero más competitivos frente a Corea del Sur, Marruecos, Argelia, es decir, países donde se compite por un coste de mano de obra muy bajo. Esa es la auténtica salida de la crisis. Está habiendo indicadores económicos que son positivos, es cierto, los que nos permiten exportar, lo que nos permiten vender más fuera, porque realmente ahora somos más competitivos con esa baja salarial que se puede situar entre el 10 y el 30%, según en qué sectores, pero no estamos compitiendo en calidad, en tecnología, en innovación y desarrollo. Es decir, cómo pueden competir los países del centro y del norte de Europa. Es cierto que hay indicadores favorables, pero indicadores favorables hacia una competitividad con determinados países, pero indicadores desfavorables hacia la posición que vamos a ocupar en el futuro en el concierto económico, no diría europeo, sino de la orla sur de Europa. Ya no se va, o sea, no es que se vaya a crear empleo, no se va a seguir destruyendo empleo, porque es muy difícil destruir más empleo del que se ha destruido. Por lo tanto, se va a parar la destrucción de empleo. No hay que confundir esto con la creación de empleo. Hay indicadores positivos, pero esto no va a significar más actividad económica, que es lo que necesita nuestro país. Actividad económica para que incremente el consumo y realmente repercuta en una mayor calidad de vida y en una detención de los recortes del gasto social, que es lo que estamos sufriendo. Bueno, tenemos que dejar el debate aquí, se nos ha acabado el tiempo, pero seguiremos en mesa de redacción. Un segundo nada más, que soy más seguidor de César Alierta que de Cristo